Good morning, students, and welcome back. This is the last lesson of the year. Ya estamos casi en verano, ya tenemos casi las vacaciones aquí encima, y esta es la última sesión, la última lección que voy a grabar en vídeo para vosotros este año. ¿Por qué la grabo? He visto que en la última unidad, en el Unit 8, en el formulario que completamos en Google Classroom, muchos habéis tenido unos poquillos problemas con los pronombres relativos. Pues para eso quiero grabar este vídeo, esta lección, para que lo comprendáis mejor y sobre todo para que siempre tengáis este recurso a mano cuando queráis consultarlo. Como hemos visto en esta Unit 8, los principales que hemos aprendido, los principales pronombres relativos que hemos aprendido son tres: who, which and where. Let's go. Vamos allá. First of all, an index, un índice. Relative pronouns will be the first section. Primero, ¿qué son los pronombres relativos? ¿Cuándo se usan? ¿Y en qué consisten estos? Then, who, el pronombre relativo who. Then, which and that. ¿Por qué which that si en el libro nos ponía which? Fijaos, which y that significan lo mismo. Son para hacer referencia a objetos. Pero hay un pequeño matiz entre ambos que los diferencia. Ambos se usan de la misma manera y significan lo mismo, pero usamos uno u otro atendiendo a un pequeño matiz, que lo veremos en la sección, en el punto 3. And finally, where. Vamos a empezar. The relative pronouns. We use the relative pronouns to refer to a noun that we have previously mentioned, just to add some information or to modify information. Fijaos, los usamos para referirnos a un sustantivo, es decir, a un nombre al que hemos hecho mención anteriormente, ya sea para añadir información o para modificarla. Y fijaos en lo que viene abajo, en negrita. They link two separate sentences into one. Es decir, unen dos oraciones completamente separadas, dos oraciones simples, las unen en una. Las transforman en una oración compleja, una oración compuesta. Y estos son los principales. These are the main relative pronouns. Who, que hemos dicho que significa quién, el cual, la cual, los cuales, las cuales. Sirve tanto para el masculino como para el femenino y para el singular y el plural. Which and that, que como veis tienen las flechitas esas porque, como he explicado, como os he comentado antes, se usan ambos igual, aun con ese pequeño matiz que veréis ahora adelante. Significa que cuando nos referimos a objetos. Y luego where, que significa dónde cuando nos referimos a lugares. Y luego os añado tres más, que son when, whom and whose. ¿Por qué os añado esto? Pues bueno, ya que estamos con los pronombres relativos, vamos a aprenderlos casi todos. When se usa de la misma manera que where. Si where significa dónde cuando hacemos referencia a lugares, when significa cuando hacemos referencia a un momento, a un tiempo o momento concreto. Whom, fijaos, whom y whose, estos dos últimos, se parecen mucho a who. Pues, ¿por qué? Básicamente porque vienen derivados de who. Whom significa a quién y whose significa de quién o cuyo lo que sea. De hecho, chicos, ¿no os acordáis que alguna vez que se ha perdido alguna cosa en clase, yo lo encontraba a lo mejor un lápiz y decía, whose pencil is this? ¿De quién es este lápiz? Pues de ahí viene ese whose. Es un pronombre relativo. Y como os marco en el recuadrito, estos no los hemos estudiado, pero bueno, se usan del mismo modo que los de arriba, que los demás que hemos visto en esta Unit 8. Por eso, nunca está de más aprender un poquito más. Let's go! Relative pronoun who. Vas al pronombre relativo who. Esto que no se os olvide. We only use who with people. And sometimes we can use it with pet animals. Solamente usamos who cuando hablamos de personas. Y en ocasiones cuando nos referimos a mascotas. ¿Mascotas por qué? Porque son animales más cercanos a nosotros, como si fueran parte de nuestra familia. Por eso usamos who dándole ese toque personal, aun siendo animales, pero bueno. Y fijaos, de aquí en adelante, cuando vayamos de sección en sección, dentro de este cuadrito naranja os voy a incluir dos ejemplos. El de arriba va a ser siempre sin pronombre relativo, es decir, cómo se quedarían esas dos oraciones simples, esas dos oraciones de las que os he hablado antes, sencillas, sin pronombre relativo. Una oración y otra. Y fijaos el ejemplo que os pongo. That is a girl. I met her at the party. ¿Por qué marco y recalco en azul girl? Porque ese es el sustantivo, ese es el nombre al que hace referencia. Fijaos en la traducción siempre después de la flechita, que esa es una chica. Chica es el sustantivo, es el nombre al que hace referencia. La conocí en la fiesta. I met her at the party.
Como veis, son dos oraciones simples separadas. Y abajo es el ejemplo, usando ya el pronombre relativo. That is the girl who I met at the party. Esa es la chica a la cual o que conocí en la fiesta. ¿Por qué he usado who? Porque si os fijáis, el sustantivo que viene en azul, girl, chica, ¿a qué hace referencia? Chica hace referencia a una persona, ni a un lugar ni a un objeto, ni a un animal. Hace referencia a una persona, una chica. Ahí es cuando uso who. That is the girl who I met at the party. Y como veis, esas dos oraciones se han transformado, se han unido en una. ¿Vale? Ahora, dos oraciones simples pasan a ser una compuesta. ¿Cómo? Pues tan sencillo como quitar ese punto que separa las dos oraciones, cambiarlo por un pronombre relativo. En este caso, como hacemos referencia a esa chica y es una persona, usamos who. Súper fácil. Y recordad que who se use en el contexto que se use. Si hubiera puesto boy, diría el chico al que he conocido en una fiesta. Si fueran varias personas, diría a los cuales o a las cuales he conocido. Por eso, fijaos, significa tanto a quién, al cual, a la cual, como os he comentado antes, tanto al masculino como al femenino, y al singular y al plural. Da igual. Siempre que se refiera a una persona o a varias, usamos who. Let's continue. Section number 3. Which and that. Aquí viene el which y that. ¿Por qué usamos uno u otro? Ahora lo veréis al final. We only use which or that with objects. Solamente usamos which o that con objetos. Y os pongo el ejemplo que venía en el formulario. Recordad, en cada una de estas secciones, el ejemplo de arriba son las oraciones sin pronombre relativo, es decir, dos oraciones separadas. Las leo. Real Madrid is a football team. Stop. It has won 13 Champions Leagues. El Real Madrid es un equipo de fútbol, punto. Ha ganado 13 Champions. Como veis, son dos oraciones simples, separadas. En azul remarco el Real Madrid, ¿por qué? Porque es el sustantivo al que hace referencia. El Real Madrid no es una persona, tampoco es un animal, tampoco es un lugar. Es un ente, es una entidad. Una entidad, ya como no es una persona, ni es un animal, ni es un lugar, ni es un momento en el tiempo, lo usaríamos o lo concebiríamos como un objeto. Por eso, Real Madrid, como es un club, sería como un objeto, porque no es una persona. Es por eso que usamos el which o el that. Real Madrid is a football team which has won 13 Champions Leagues. O si cambio y uso el that, sería lo mismo. Real Madrid is a football team that has won 13 Champions Leagues. Es decir, el Real Madrid, ese sustantivo, ese club, es un objeto, es un equipo de fútbol que ha ganado 13 Champions. Como veis, esas dos oraciones separadas se nos han transformado en una. El Real Madrid es un equipo de fútbol que ha ganado 13 Champions. Y ahora sí, ¿cuándo usamos el which o cuándo usamos el that? Como os he dicho, ambos significan lo mismo y se usan de la misma manera. Pero hay veces que es mejor usar uno que otro. ¿Por qué? Fijaos, dependiendo del contexto, la pragmática de la lengua, el contexto. Which es más concreto y más formal. Es cuando queremos hacer hincapié o recalcar ese objeto, ¿vale? O lo que ha pasado con ese objeto. Y that es más informal y subjetivo. El that es cuando se habla o se usa más de corrido, como hablándolo o usándolo simplemente como nexo para esas dos oraciones unirlas en una. Significan lo mismo, son para usarlos con objetos, ¿vale? Pero el that es más informal. El that lo usamos como de comodín también, con otros pronombres. Pero bueno, eso ya es para inglés más avanzado. Seguimos, ya que hemos visto la diferencia entre which y that, seguimos con where. We only use where with places, when we refer to places, cuando nos referimos a lugares. Simple, sencillo, no hay más. El ejemplo de arriba, dos oraciones separadas. That is my apartment, I live there. Ese es mi apartamento, vivo ahí. Sencillo, son dos oraciones simples, están separadas por un punto. ¿Cómo nos cambiaría con el pronombre relativo? That is the apartment where I live. Es decir, ese es el apartamento donde vivo. Es decir, esas dos oraciones se me han unido en una gracias a ese pronombre relativo. Porque si os fijáis en el sustantivo, siempre os remarco el sustantivo, el nombre en azul. Apartment significa apartamento, es un lugar, es un sitio. Entonces, that is the apartment where I live. Ese es el apartamento donde yo vivo. Es súper sencillo. Y ahora sí,
Me diréis, teacher, en español el qué, cuándo, cómo, dónde se acentúan. Se acentúan cuando son pronombres interrogativos o exclamativos, ¿vale? La diferencia entre el qué con tilde y el qué sin tilde se llama tilde diacrítica. Esto lo habéis aprendido con la seña de lengua. Pero ¿cuándo se acentúan en español? Cuando son o preguntas o exclamaciones. Pero no cuando se tratan de pronombres relativos. Cuando son pronombres relativos, en español nunca se acentúan. Esto no pasa nada con el inglés, porque el where, when, siempre se usan de la misma manera, no usan acentos. So, this is all about the relative pronouns. We are all finished. Hemos terminado, chicos. Espero que con esta lección, aquellos que hayáis tenido un poquito de duda o que no sepáis cuándo usar uno u otro, lo tengáis un poquillo más claro. Que siempre se usan los pronombres relativos para hacer mención a un sustantivo mencionado antes. Y se unen dos oraciones en una. Fácil y sencillo. Sincerely yours, Teacher Sergio, air hugs, and woo! Bye bye to all of you.